a partir de este momento los expedientes OVNIs argentinos, mes a mes. Comenzamos las efemérides de junio con el primer caso ocurrido en 1949. A las 14 horas 55 minutos de la tarde del 12 de junio, en Loreto, Santiago del Estero, varios testigos desde distintos poblados contemplan el paso de una bola multicolor, al tiempo que se percibían como rayos de tormenta. De pronto, el objeto se desintegró, produciendo una gran explosión y la caída de partículas luminosas. A esa hora se registra en el Observatorio Astronómico de La Plata un sismo proveniente precisamente de Santiago del Estero que perduró unos 20 minutos. Y ya en los comienzos de la ovnilogía argentina tenemos el primer caso de OSNIs, objetos submarinos no identificados. A las 23 horas del 6 de junio de 1950, en Río Grande, Tierra del Fuego, el chofer del cuerpo de bomberos, el joven Romeo Suárez, denunció ver salir a unos 500 metros de la costa y al momento de percibir un estrépito en las aguas, un objeto volador luminoso, con forma oval, ascendiendo verticalmente, el cual viró luego 90 grados hacia el noroeste. Las ovejas de la zona corrieron espantadas. A mediados del mismo mes de junio de 1950, pero en Puerto Coy, Santa Cruz, una noche el mismo testigo observa emerger una flota de 4 objetos de tamaños pequeños, de formas esféricas que toman rumbo oeste. Según el protagonista, el mar parecía bullir. Una noche del mes de junio de 1956, en Tigre, provincia de Buenos Aires, siendo las 20 horas, Cecilia Zambianchi avista un extraño objeto esférico de colores brillantes y de unos 2 metros de diámetro. El mismo se hallaba suspendido sobre el río Sarmiento. A principios de junio de 1957, en Comodoro Rivadavia, Chubut, el abogado Hugo Samit y el escribano Manuel Altuna cubrían en horas nocturnas y en automóvil la siempre enigmática Ruta 3 en el tramo Trelew-Comodoro Rivadavia, cuando distinguen un objeto volador a muy baja altura, de color verde, que se abalanzó sobre el rodado y cuando estaban a punto de chocar, se elevó en el aire, desapareciendo en cuestión de segundos. Llegamos así a la ola mensual de 1962, una de las principales oleadas argentinas. El 3 de junio, a la 1:15 de la madrugada, en Crespo, Entre Ríos, los vecinos Luis y Margarita manifestaron haber observado un ovni, pero con el aditivo que describen un ocupante. El mismo día 3 de junio, pero a las 6:30 de la tarde, en Olavarría, provincia de Buenos Aires, lugareños reportan la aparición de un objeto volador de colores rojo, verde y amarillo, titilando, el cual desaparece súbitamente. El 13 de junio, en Miramar, a las 20:30 horas, un vecino de esta localidad bonaerense aduce haber distinguido un extraño objeto de colores rojo, verde y amarillo suspendido durante varios minutos. 2 días más tarde, el 15 de junio, en horas nocturnas, en Mar del Plata,
varias personas distinguen un llamativo objeto volador luminoso que se iba con rumbo oeste. El 18 de junio, a las 7:30 de la tarde, en la ciudad de Córdoba, vecinos, y entre los cuales se hallaban varios testigos militares, observan un misterioso objeto de forma circular. Un día después, el 19 de julio, en horas nocturnas en la ciudad de La Plata, varias personas detectan el vuelo de un objeto de forma ahusada, color rojo, realizando maniobras. El 22 de junio, en la ciudad de Córdoba, siendo las 4:30 de la tarde, pobladores dan cuenta del paso de un objeto volador discoide, al cual se le pueden tomar 11 fotografías. 5 días más tarde, el 27 de junio, pero en la ciudad de Salta, en horas diurnas, es observado el paso de un objeto volador resplandeciente, con rumbo noroeste-sudeste, el cual despedía un polvillo ceniciento. El 29 de junio, en Pedro Luro, localidad del sur bonaerense, siendo las 22:15 horas, un vecino reporta el paso de un objeto volador de forma esférica, volando hacia el sudeste y emitiendo señales luminosas. Hipótesis: antecedente de Lucy. Estos expedientes ovnis de nuestro país forman parte del exclusivo banco de datos de Luis Burgos, conformado por más de 5.500 casos archivados desde 1947 a nuestros días. Los mismos son el fruto de años de investigación y recopilación por todas las provincias argentinas. Ya en el invierno de ese mismo año, en el mes de junio, pero en Punta Indio, provincia de Buenos Aires, el radar de la base aeronaval detectó el eco de un objeto desconocido, el cual desaparece misteriosamente. 22 de junio de 1963, 9:10 de la noche, Cristo Redentor, provincia de Mendoza. Una comisión científica compuesta por Bernardo Raskin, meteorólogo, Ángel Vinaghi, ingeniero, y Pedro Soni, sargento, escuchó un fuerte ruido metálico y advirtieron una luz parpadeante a ras del suelo en la ladera del cerro Santa Elena. De repente apareció otra luz similar y ambos focos lumínicos se esfumaron. 5 de junio de 1964, ciudad de Córdoba, 4 de la madrugada. Un médico de Buenos Aires, en compañía de su esposa, viajan desde la localidad de Río Ceballos y a la altura del aeropuerto Pajas Blancas afirmaron haber tomado contacto con 3 extraños seres, pero de aspecto normal, que bajaron en plena ruta de un objeto luminoso, color violeta, y mantuvieron un diálogo con el facultativo. Uno de los tripulantes dijo ser terrestre en una misión. El auto sufrió efecto en caso puesto en duda con el correr de los años. 6 de junio de 1964, en el río Choromoro, Tucumán, a las 9:30 de la noche, el doctor Juan Medrano, el ingeniero José Luis Cerviño y el ejecutivo Vicente Pellicer, regresando desde Salta, advierten el pasaje a baja altura de un objeto rectangular, color rojizo naranja, con un apéndice inferior similar a una barquilla pentagonal. De la parte superior parecía salir un humo o vapor y 2 grandes aletas giraban a su alrededor. De 6 metros de longitud, cruzó la ruta y absorbió un elemento del camino que se supone era una baliza. El mismo mes de junio del año 64, en la llanura de San Francisco, en Córdoba,
pobladores ven precipitarse en horas diurnas un objeto del cielo y las autoridades oficiales, posteriormente, aclaran el asunto, ya que se trataría de la caída de un globo con fines científicos. Llegamos así al año 1965, uno de los años más importantes en materia de oleadas ovni en el país. El 2 de junio, en Punta Conscriptor, Chubut, a las 6 de la tarde aproximadamente, varios lugareños avistan un objeto blanco en las alturas despidiendo una estela nubosa. El 3 de junio, al día siguiente, pero en Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires, durante horas de la madrugada, 3 testigos denuncian la erupción de un objeto luminoso color blanco con forma de pera achatada volando de este a oeste. El 21 de junio de ese 1965 en Hurlingham, provincia de Buenos Aires, a las 9 de la noche, un matrimonio observa desde el fondo de su casa el pasaje lento de un objeto ovoidal en forma horizontal de unos 30 centímetros de largo por 20 centímetros de ancho, color blanco. Una verdadera sonda. De bordes bien definidos, el intruso se desplazaba a unos 10 metros de los testigos y a unos 5 metros del suelo, y para pasar sobre el tendido eléctrico y una arboleda, elevó su altura y aumentó la velocidad hasta que se alejó. Y comienzan los sucesos de Punta Indio. El inicio. Mes de junio, 1965, base aeronaval, hora del mediodía. Personal de la base, entre ellos el oficial Oscar Lorenzo, alerta sobre la presencia de un ovni en las inmediaciones, tal como venía sucediendo periódicamente en la región. De inmediato sale a su intercepción el teniente Federico Machaín, con un avión NA, quien logra hacer contacto visual con el intruso y ponerse a tan solo 300 metros de distancia. El ovni se aleja en dirección a Magdalena. Y así llegamos al 24 de junio de 1967, cuando los ovnis festejaron su aniversario número 20. Varias localidades de 10 provincias argentinas, a las 6:15 de la tarde, van a ser protagonistas de 55 reportes hasta las 10:30 de la noche, lo que dio crédito a la tercera observación masiva del país, justamente el día del cumpleaños de los ovnis, con el famoso bautismo de Kenneth Arnold. En concreto, la mayoría de las decenas de testigos describen un objeto volador a gran altura con forma de cilindro, despidiendo una estela luminosa y acompañado por varios cuerpos más, pero de apariencias esféricas. Los rumbos finales indicaron el noreste argentino, pero también hubo denuncias en Santiago del Estero, Salta, Córdoba y Buenos Aires. Se comentó la posibilidad de meteoritos, pero las más de 4 horas de registros diseminados en gran parte de Argentina indicarían que fueron diferentes objetos en horarios y sitios distintos. Estos expedientes ovnis de nuestro país forman parte del exclusivo banco de datos de Luis Burgos, conformado por más de 5.500 casos archivados desde 1947 a nuestros días. Los mismos son el fruto de años de investigación y recopilación por todas las provincias argentinas. 2 días más tarde, el 26 de junio de 1967, a las 8:20 de la noche, en Junín, provincia de Buenos Aires, un ovni es observado por varios testigos al tiempo que provoca efecto EM en equipos del aeropuerto local. Esa misma noche del 26 de junio, pero en la ciudad de Santa Fe, se reporta el paso de un objeto volador esférico
de color blanco, azul y rojo, despidiendo una estela luminosa con rumbo noreste. Hacia fines de junio de 1967, en Bahía Camarón, Chubut, un grupo de pescadores visualiza durante 20 minutos un extraño objeto sobre el mar a 1500 metros de la costa con un equipo instrumental en lo que sería su cubierta. Y ese mismo mes de junio, en Luján de Cuyo, Mendoza, siendo las 8 de la noche, recorriendo las viñas de su propiedad junto a sus padres en la zona de Carrodilla, la joven Odira Ponce observa una esfera grande, color gris oscuro y a unos 40 metros de distancia, sobrevolar lentamente y en silencio las hileras de los viñedos. Recorrió un trecho y al llegar a la mitad desapareció. Y así llegamos al año de la gran oleada mundial y nacional, 1968. No habrá ninguna igual, no habrá ninguna. 10 de junio, Capital Federal, horas nocturnas. El conocido Benjamín Solari Parravicini afirmó que fue secuestrado por un ovni en plena avenida 9 de julio y haber mantenido contacto con seres de aspecto normal, caso puesto en duda con el correr de los años. El mismo 10 de junio, pero a las 3:15 de la madrugada, en Los Cigarrales, provincia de Córdoba, el señor Jorge Yarú percibió un sofocante calor en el interior de su casa y al salir observó a 30 metros un artefacto de color amarillo, verde y rojo suspendido sobre un paraíso. Tenía una especie de torre superior opaca. Habría distinguido en su interior una extraña entidad. Al día siguiente, el 11 de junio, a las 7:30 de la tarde, en el Trébol, provincia de Santa Fe, 4 personas viajando en una camioneta contemplan sobre las vías del ferrocarril un objeto luminoso color naranja a muy baja altura que se alejaba hacia un campo vecino. Giró 90 grados y descendió detrás de un monte. Ese mismo 11 de junio, en la ruta número 11, en la provincia de Buenos Aires, y ante el paso de un objeto volador, un automovilista denunció que el motor del coche literalmente explotó y el vehículo se desvió hacia una cuneta. Llegamos así a la medianoche del 14 de junio, en Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, cuando la joven María Elodia Pretzel, de 19 años, se sorprende al observar una entidad de más de 2 metros de altura adentro de su motel, La Cuesta, propiedad de su padre, Jacobo Pretzel. El individuo, de pelo rubio, corto y con vestimenta plateada, llevaba una esfera luminosa en una mano que le provocaba extrañas sensaciones cuando la movía. Al retirarse el personaje, su padre, que regresaba en automóvil, logra divisar una misteriosa luz que se elevaba en las inmediaciones del motel. Esa misma noche, pero en General Pueyrredón, provincia de Buenos Aires, el operario Cantalicio Fernández se hallaba reposando en su casa en el paraje La Armonía, cuando advierte en su habitación la presencia de 2 seres de alta talla que se sentaron increíblemente en su cama. Cuando uno de los intrusos levantaba su brazo, el testigo, al igual que María Pretzel en Córdoba, sentía espontáneamente un mareo. Horas atrás se había producido el famoso caso del motel La Cuesta. Estos expedientes ovnis de nuestro país forman parte del exclusivo banco de datos de Luis Burgos, conformado por más de 5.500 casos archivados desde 1947 a nuestros días. Los mismos son el fruto de años de investigación y recopilación por todas las provincias argentinas. Al día siguiente, la madrugada del 15 de junio, en la localidad de Bulón, en la provincia de Buenos Aires,
numerosos vecinos percibieron un gran estruendo y distinguieron un objeto volador luminoso en la zona, acompañado de un olor indefinido. Los relojes del vecindario se detuvieron y las radios sufrieron descargas. Los animales domésticos estaban aterrorizados. El 15 de junio, pero en Nicanor Otamendi, provincia de Buenos Aires, a las 2 de la madrugada, varios vecinos reportan el pasaje de un objeto volador a unos 20 metros de altura. Una versión indica que se observaron 2 seres de alta talla que dejaron un mensaje a un poblador. Se habrían localizado huellas en la zona. 3 días después, el 18 de junio, a las 4:25 de la tarde, sobre Chumbicha, Catamarca, los pilotos de un Cessna 182 Rubén Andragos y Jorge Escasa Suter cubrían el trayecto Córdoba-Catamarca a 2.300 metros de altura cuando divisan un objeto volador con forma de cigarro y color gris azulado. Pensaron que se trataba de un U-2 o un Avro, pero el intruso se detuvo un instante y osciló, alejándose hacia el norte. Intentaron comunicarse en vano por la interferencia con la torre de vuelo de Catamarca y solo le respondió el vuelo 713 de Aerolíneas Argentinas. Al día siguiente, en horas de la noche, en Cabrería, Jujuy, Rómulo Velasco afirmó haber observado un ovni y su ocupante de alta talla. El testigo se desvaneció. Un día después, el 20 de junio, en horas de la madrugada, en la ruta La Rioja-Catamarca, el taxista Juan Fedeli y 3 pasajeros regresaban a Catamarca por la ruta número 38, cuando a 60 kilómetros del destino, entre las localidades de Chumbicha y Capayán, ven un objeto volador muy grande, luminoso, a 5 metros del suelo. El motor del rodado se detuvo y de inmediato el artefacto ganó altura destellando. Al día siguiente, a las 1:30 de la madrugada, en Miramar, provincia de Buenos Aires, Oscar Rodolfo Vivas regresaba a su casa en bicicleta cuando observa en el centro de la calle un extraño aparato con forma de rombo, girando y pegado al piso. Producía un zumbido y arrojaba hacia abajo bocanadas de fuego. Luego de 2 minutos tomó altura y desapareció. La investigación policial, a cargo del comisario Ricardo Bartoli, comprobó en el sitio un aro cubierto de un polvo blancuzco y pegajoso y envió el material a la Secretaría de Aeronáutica. Ese mismo día, pero a las 8 de la noche, en Rosario, Santa Fe, vecinos detectan el pasaje de un objeto volador circular pero plano, con rumbo sur-norte. El mismo artefacto fue visto minutos después en la ciudad de Santa Fe. Al día siguiente, siendo las 5 de la tarde, en Rufino, Santa Fe, el farmacéutico Juan Bautista Casino, su señora y sus 2 pequeños hijos reportan el paso a muy baja altura y a unos 100 metros de distancia de un objeto volador con forma piramidal de unos 50 metros de diámetro, color plateado. El mismo artefacto fue contemplado en General Viamonte, Córdoba, casi simultáneamente. Un día después, el 23 de junio a las 9 de la noche, en Laguna Paiva, Santa Fe, reportan el pasaje de norte a sur de un objeto volador multicolor de forma cónica, girando y emitiendo un fuerte zumbido. Al alejarse, se formó una nube blanca de la que partió una gran explosión. La vecina Beatriz Fernández sufrió una crisis nerviosa. Y así llegamos al 24 de junio, donde también en Laguna Paiva, a la 1:30 de la madrugada, la señora Dora Eger de Torres denuncia la aparición en el interior de su propia vivienda de un óvalo luminoso y dentro de él 2 figuras antropomorfas, una de talla alta y otra más pequeña. Desaparecen abruptamente.
Ese 24 de junio, pero a las 10 de la noche en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, numerosos pobladores visualizan un objeto volador con forma de trompo, con luces de color verde, rojo y amarillo, maniobrando y aparentemente cambiando de forma, ya que por momentos se tornó en formato de hongo. El doctor Bet Nasa, destacado abogado marplatense, y su familia lo persiguieron durante 2 horas, observándolo con prismático. Evolucionó en el paraje del sosiego, girando sobre sí y emitiendo un leve zumbido, y luego en la ruta número 226 rumbo a Balcarce. La misma aeronave fue observada en la zona de Punta Mogotes, pero horas antes hacía lo mismo en Tandil. Estos expedientes ovnis de nuestro país forman parte del exclusivo banco de datos de Luis Burgos, conformado por más de 5.500 casos archivados desde 1947 a nuestros días. Los mismos son el fruto de años de investigación y recopilación por todas las provincias argentinas. El 26 de junio, en San Lorenzo, provincia de Santa Fe, siendo las 10:45 horas, el operario Juan José Rakowski, de la fábrica de productos químicos Carmal, fue encandilado por un objeto volador muy luminoso que lo tumbó e hizo desvanecer. Auxiliados por sus compañeros, comprobaron que su cuerpo había tomado una coloración rojiza y sus ojos afectados, como así su mano y brazo izquierdo, que estaban paralizados. Por varios días persistió con dolores en todo el cuerpo. Simultáneamente se observan en Fray Luis Beltrán un objeto volador rojo que produce efecto M. El 27 de junio a las 6:45 horas en Rosario, provincia de Santa Fe, operarios de una fábrica embotelladora, entre ellos Luis Gurikovich, contemplan el paso de un plato color rojo y plateado con rumbo sudeste a baja altura y produciendo ruido. En la torre de transmisión de LT3 radio serialista, literalmente saltaron los fusibles automáticos, según informó el jefe mecánico Basilio Tigonov. La misma aeronave fue observada luego en Saladillo, provincia de Santa Fe. El 27 de junio, en el Cerro de las Rosas, provincia de Córdoba, a las 5:30 de la tarde, los niños Oscar Crespo, Hugo Mesina y otro amigo reportan que al llegar en bicicleta a la costa del río Primero, ven a 30 metros un objeto oval vertical con una hélice en su base, color plateado a unos 20 metros de altura, y a su lado una pareja de entidades flotando. El hombre de traje celeste llevando una especie de pistola luminosa roja en una mano y la mujer de vestimenta anaranjada, ambos de cabellos rubios y tomados de la mano hasta que se introducen a la aeronave. El caso habría sido desmentido años después por los propios testigos. Pero el 27 de junio, en Mar del Plata, en horas de la noche, numerosos testigos divisan un objeto volador suspendido con forma de hongo multicolor. 2 días después, la noche del 29 de junio, a las 20:45 horas, en San Luis del Palmar, provincia de Corrientes, 3 pobladores denuncian la aparición de un objeto volador circular aplanado, de color naranja, volando a baja altura y produciendo efecto M en un automóvil, y los cambios que se invirtieron. El 30 de junio, en Luján de Cuyo, Mendoza, a las 12:30 de la noche, el obrero de YPF, José Paulino Núñez, en momentos que bajaba de espalda por uno de los tanques de Jueroy, percibió que en la superficie había unas figuras extrañas. Al detenerse, divisó 2 entidades tipo acuanautas, con el cráneo más voluminoso que lo normal. Estos personajes le mostraban imágenes en una pantalla donde se veían personas y se emitían mensajes. Núñez sintió su cuerpo con un malestar generalizado y quedó inconsciente. Al despertar una hora después, lo hace en su propia camioneta sin saber cómo llegó hasta allí y con su amigo Alberto González a su lado.
Esa misma noche, el 30 de junio, en un lugar incierto de Jujuy, José Guillermo Mónaco y unos amigos, estando de cacería en el interior de la provincia, contemplan las evoluciones de un objeto volador color oscuro y formato de disco muy similar, según los testigos, a la foto de la isla Trinidad de Brasil en 1958. Mónaco pudo filmar la aeronave y la película fue expuesta en el programa del recordado Pipo Mancera. Dejamos 1968 y ya el 12 de junio, en horas de la tarde, siendo las 18 horas en Olavarría, la señora Edith de Vigo, su hija de 10 años y un vecino, ven elevarse desde el monte Heinrich 4 objetos de color rojo. Primero eran 3 y luego apareció otro. Los 3 primeros volaban a unos 15 metros de altura y se aproximaron a los testigos para desaparecer súbitamente. No se localizaron rastros. Una noche del mes de junio de 1970 en Catriel, Río Negro, operarios de empresas petroleras en la región manifiestan observar periódicamente la presencia de misteriosas luces próximas a los campamentos, especialmente en el lugar conocido como Estancia de los Ingleses. Llegamos a 1971 cuando a las 10 de la mañana del 11 de junio, en Difunta Correa, San Juan, varios efectivos policiales transitaban en un camión por el paraje Cuesta de las Vacas, cuando de repente observan un objeto volador de forma lenticular de unos 5 metros de diámetro y color plateado que aterrizó en la zona cercana a la ruta. Siguen la marcha y hacen la denuncia pertinente en Caucete. Parten 2 comisiones hacia el lugar indicado, incluso un helicóptero, no arrojando resultados concretos. Como dato anecdótico, hallaron una bandera argentina y su mástil cuidadosamente envueltos. La noche del 28 de junio de 1972, en la ciudad de Mendoza, un objeto volador esférico y luminoso es divisado por un matrimonio que viajaba en automóvil por las afueras de la ciudad a una distancia relativamente cerca. La pareja sintió dolores en la nuca y una sensación desagradable. 14 de junio de 1978, Santa Cruz. Un ómnibus y 2 camiones se vieron perseguidos en esa provincia por 5 objetos de forma ovoidal y de una luminosidad amarillenta. Los cuerpos, que volaban a baja altura, provocaron una luz que casi sepultaron a los vehículos. Estos ovnis, tras el incidente, continuaron sobrevolando la zona hasta que llegaron los servicios de rescate de los vehículos que habían quedado bloqueados. Y llegamos a la década del 80, concretamente al atardecer del 14 de junio. Un 14 de junio más, Iván, 1980, cuando se produce una verdadera observación masiva de numerosos objetos nebulares, descritos también como volutas de humo. Varios aros de luz opaca de grandes dimensiones, con sus centros o núcleos oscuros, paseándose lentamente por varias provincias argentinas ante miles de testigos. Algunos le llamaron la noche de las 2 lunas. Nosotros la bautizamos como la noche que los ovnis buscaron aeropuertos, ya que hubo aproximaciones a 10 estaciones aéreas del país.